Nunca imaginé que un día que prometía ser el más feliz de mi vida se convertiría en la pesadilla más profunda, que jamás hubiera podido anticipar. Desde el momento en que crucé el umbral de aquella habitación adornada con flores blancas y luces tenues, sentí una mezcla de emoción y un extraño vacío que no supe explicar. La ilusión de la boda, la promesa de un futuro lleno de amor y esperanza, comenzó a desmoronarse en silencio, como una sombra que se desliza lentamente antes de devorar la luz. El aire estaba impregnado del aroma dulce y embriagador de las rosas, pero para mí olía a engaño, a un secreto que se escondía tras las sonrisas forzadas y las miradas esquivas. Al principio traté de ignorar esa sensación, aferrándome a cada detalle perfecto, el brillo del vestido que rozaba mi piel, el murmullo lejano de las voces celebrando, el tacto frío del anillo que me colocaron en el dedo, símbolo de un compromiso que no sentía. Pero entonces, un leve crujido en la madera del suelo me hizo detenerme, como si el mundo entero hubiese cambiado de repente de ritmo. Mis pensamientos se enredaron en un torbellino de dudas y miedos. Recordé los momentos anteriores, las conversaciones que parecían normales, pero que ahora se revelaban teñidas de una verdad oculta. El sonido distante de un reloj marcando las horas se volvió insoportable, un recordatorio implacable de que el tiempo no se detendría, que debía enfrentar la realidad que se desmoronaba ante mí. El sol empezó a filtrarse con más fuerza a través de las cortinas, iluminando cada rincón, revelando detalles que antes pasaban desapercibidos, una carta olvidada, una foto fuera de lugar, la expresión fría y distante que se reflejaba en un espejo cercano. Sentí como el peso de la injusticia me aplastaba el pecho, una mezcla amarga de traición y vulnerabilidad que me hizo temblar. El silencio que antes me envolvía se rompió con un susurro de viento que atravesó la ventana entreabierta, como un presagio de que nada sería igual después de ese día. Mi mente luchaba por encontrar una salida, una forma de transformar aquel dolor en fuerza, de convertir la injusticia en una oportunidad para renacer. La noche se acercaba y con ella la promesa de que, aunque todo parecía perdido, el verdadero camino apenas comenzaba. Me llamo Elena, tengo 29 años y soy aquella novia que aprendió a sentir el silencio detrás de las promesas rotas. Mientras camino por la habitación, el roce de mi vestido contra el suelo de madera resuena débilmente bajo mis pasos y el aroma tenue de jazmín, que debería ser dulce y esperanzador, me envuelve con un dejo de nostalgia amarga. Hay algo en la luz que entra por la ventana, filtrándose entre las cortinas, que no logra disipar la sombra que se ha instalado en mi pecho. Cada detalle a mi alrededor, desde los pétalos dispersos hasta las luces cálidas que cuelgan en las paredes, parece contar una historia distinta a la que esperaba vivir. El eco de un suspiro se mezcla con el leve crujido del piso, y de repente mi mente se desvía hacia un recuerdo fugaz, la risa que no pude compartir esta mañana, el brillo en sus ojos que ahora se ha apagado en mi memoria. En ese instante, siento como la realidad se deshace lentamente, como un hilo que se suelta de un tejido que creí indestructible. El murmullo distante de la ciudad llega hasta mí, como un recordatorio persistente de que el mundo sigue girando, indiferente a la tormenta que lleva mi alma. Me acerco a la ventana y la brisa fresca me toca la piel, un contraste inesperado con la sensación de vacío que me consume. Los sonidos de hojas que se mueven, el leve zumbido de un insecto nocturno, me hacen consciente de la soledad que me rodea, incluso en medio de un espacio tan lleno de vida y decoración. Mientras mis dedos rozan el borde de la mesa, noto un pequeño rasguño en la madera, un detalle que antes habría pasado desapercibido, pero que ahora parece una señal, una metáfora silenciosa de lo que está roto dentro de mí. La luz comienza a desvanecerse lentamente, y con ella, también se apaga la ilusión que había intentado mantener viva con cada sonrisa forzada y cada gesto de esperanza. Siento como el peso de la traición se asienta en mi pecho, una carga invisible que no puedo soltar, aunque quisiera. En medio de esta habitación, que debería ser el escenario de mi felicidad, me descubro vulnerable, más humana que nunca. Un latido irregular en mi corazón me recuerda que aún estoy aquí, que aún respiro, aunque cada inhalación traiga consigo la amargura de lo inesperado. La sensación de abandono no es solo física, es un eco profundo, un susurro que me invita a enfrentar la realidad que se desmorona a mi alrededor. Cierro los ojos por un momento y dejo que las lágrimas se mezclen con el aire fresco que entra por la rendija de la ventana. No es solo tristeza, es la rendición silenciosa de quien ha amado sin reservas y ha descubierto que el amor puede ser también un campo minado. Pero en esa rendición ya hay una chispa, un pequeño destello de fuerza que comienza a formarse, una promesa muda de que, aunque hoy todo parezca perdido, mañana podría ser distinto. Porque a veces, solo en la oscuridad más profunda, se puede vislumbrar la luz que viene después. El aroma tenue del jazmín seguía colándose por la habitación, mezclándose con el aire pesado que parecía haberse detenido en el tiempo.
Cada rincón guardaba un silencio que dolía, como si la misma casa respirara mi desilusión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un estremecimiento que no era provocado por el frío, sino por la certeza de que algo se había roto irremediablemente. Las luces suaves que antes parecían un refugio ahora solo acentuaban las sombras que crecían en mi pecho. Recordé el estallido sutil del piso bajo mis pies, ese pequeño detalle que antes no había notado pero que ahora simbolizaba el crujido de mi confianza, la fractura invisible que me dejaba vacía. No pude evitar preguntarme si alguien más alguna vez se sintió así, atrapado en un lugar que debía ser hogar y en cambio se convirtió en prisión. Mis manos estaban frías y tensas, como si intentaran aferrarse a algo que ya no estaba. Comenta si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo por derecho. Esa injusticia, esa sensación de ser despojada sin aviso, es un peso que no se olvida. El silencio se volvió insoportable, y supe que algo dentro de mí debía cambiar, que debía encontrar una salida aunque todo pareciera perdido. Porque incluso en la noche más oscura, el amanecer espera paciente y a veces, solo a través del dolor, aprendemos a reconstruir lo que creímos perdido para siempre. La luz tenue del amanecer se cuela por las cortinas, dibujando sombras alargadas sobre las paredes impecables de esta casa que parece recién salida de una revista. El aire está impregnado de un aroma a vainilla y madera pulida, una fragancia que debería ser sinónimo de calidez y bienestar, pero que en mi pecho se siente como un susurro frío, una promesa rota. Desde afuera, los vecinos ven una vida ordenada, envidiable, un matrimonio joven, una mujer radiante que apenas sale de la adolescencia disfrazada de adulta, una luna de miel que se prolonga en días de aparente felicidad. Ellos creen que aquí todo está en su lugar, que mi sonrisa es sincera y que mis ojos reflejan la dicha que esperan de mí. Es curioso cómo el mundo puede ser tan ciego a lo que se esconde tras la superficie. Un día cualquiera, escucho desde la ventana abierta el murmullo de las conversaciones en la calle. Alguien comenta con una voz cargada de admiración que mi esposo y yo somos la pareja perfecta, que tengo suerte, que mi vida es un cuento de hadas. Nadie sospecha que, detrás de esa fachada, cada gesto que hago es una coreografía ensayada para ocultar el vacío. Mientras los sonidos exteriores se mezclan con el zumbido intermitente del ventilador en la sala, siento en la piel la aspereza del vestido de novia guardado en el armario, arrugado y olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel día que prometía eternidad. Pero hay detalles que no se pueden disfrazar, pequeñas grietas en el espejo de esta ilusión pulida. Una mañana, al pasar por el pasillo, noto una fisura minúscula en la pared, apenas visible, como una herida que se abre lentamente bajo la pintura blanca. Me acerco y descubro que detrás de esa fractura el yeso está húmedo, como si algo estuviera pudriéndose en silencio. Esa imperfección me habla más que 1000 palabras. Es la única verdad que se atreve a mostrarse en un lugar donde todo debe parecer perfecto. Esa grieta es un reflejo de mi alma, un secreto que apenas comienza a asomarse. Los días transcurren entre la monotonía de miradas vacías y silencios que pesan más que cualquier palabra. En una reunión familiar, escucho un susurro apenas audible cuando alguien menciona mi nombre, una voz que, disfrazada de preocupación, en realidad esconde un juicio severo. Dicen que debería ser más fuerte, que el matrimonio es un compromiso sagrado, que la felicidad es cuestión de actitud. Sin embargo, nadie entiende que en este castillo de apariencias el aire es denso, y que mi sonrisa es una máscara que se resquebraja con cada pensamiento. Esa mirada furtiva y ese murmullo son como cuchillas invisibles que desgarran mi espíritu. Me siento en el sofá, la tela suave no logra calentar el frío que se instala en mis huesos. Afuera, el viento arrastra hojas secas que golpean contra la ventana con un sonido seco y repetitivo, como un recordatorio persistente de que nada es eterno. Mis dedos trazan sin querer el contorno de una cicatriz que no se ve, una marca interna que me dice que debo seguir adelante, a pesar de todo. En ese instante, una corriente de aire frío atraviesa la habitación y hace que una cortina se levante, dejando al descubierto un rincón oscuro donde se acumulan objetos olvidados, una fotografía rota, un sobre sin abrir, una carta que nunca llegué a leer. Estos vestigios son testigos mudos de una historia que nadie imagina, un mapa oculto de traiciones y silencios. La contradicción entre lo que el mundo cree y lo que realmente siento se vuelve insoportable. Como un lienzo pintado con colores vibrantes que oculta un paisaje desolado debajo de la pintura. Mi vida es una paradoja constante. El brillo de las lámparas no logra iluminar la sombra que crece en mi interior, y la música alegre que suena a lo lejos resuena en mi cabeza como un eco vacío. La esperanza y el miedo bailan una danza inquietante, mientras mi cuerpo se tensa con cada suspiro contenido. De repente, un ruido inesperado corta el aire, el chirrido de una puerta que se abre lentamente.
Mi corazón se detiene por un instante, como si adivinara que esa apertura no traerá alivio, sino un nuevo enigma. La penumbra se extiende y una sombra se desliza por el umbral, silenciosa y firme. Es un detalle pequeño, casi imperceptible, pero que rompe el frágil equilibrio de esta escena. Esa presencia, incómoda y misteriosa, me recuerda que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque sea a través de una grieta diminuta o un susurro en la oscuridad. Todavía puedo ver, en la penumbra de la sala, aquel pequeño rasguño en la madera del suelo, ese que apenas noté antes y que ahora parece un signo silencioso de que no estoy sola en esta red oscura que se teje a mi alrededor. Porque ellos estaban allí mucho antes de que yo sintiera el frío de la traición, como sombras persistentes que se deslizan sin ser vistas, moldeando mi destino con manos invisibles. El primero, mi cuñado, un hombre con la sonrisa afilada como un cuchillo barnizado, siempre impecable en su traje oscuro y su reloj de oro que brilla como un faro de arrogancia y poder. Su papel en la familia es el de un estratega implacable, el socio que maneja los hilos financieros con una fría precisión, como un ajedrecista que calcula cada movimiento para controlar el tablero sin que nadie se dé cuenta. Su voz, siempre suave pero cargada de condescendencia, es capaz de envenenar el aire en una conversación, haciéndote sentir pequeño, un peón sin valor en su juego. Recuerdo ese día en que, mientras yo limpiaba distraídamente una grieta húmeda en la pared de la habitación que habíamos preparado para la luna de miel, lo vi pasar por el pasillo y lanzar una mirada rápida, apenas un destello de desprecio, que fue como una ráfaga helada en mi espalda. Luego, esa noche, escuché su risa baja y burlona filtrándose desde el salón, mezclándose con el aroma del tabaco frío y las copas de cristal que tintineaban, como si celebrara en secreto la caída de mi ilusión. Pero no todo en él es oscuridad. En un atisbo fugaz, le vi una vez sostener la mano de su hija con una ternura que parecía romper su máscara de dureza, un gesto que me hizo dudar por un instante si bajo esa capa de frialdad había un hombre capaz de amor sincero, aunque fuera solo para ella. La segunda figura que se cierne sobre mí es mi hermano, un hombre que se mueve con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. Su presencia es un terremoto constante, una tormenta de palabras afiladas y miradas que desnudan mi inseguridad. Es el juez de nuestra familia, el que dicta sentencias con una sonrisa falsa y la capacidad de manipular emociones como un titiritero que sabe exactamente qué cuerda tirar para hacerme caer. Su arma es la culpa, esa daga invisible que se clava en mi pecho cada vez que me recuerda que soy una carga, un error que no debería existir. En sus manos, las discusiones se convierten en batallas silenciosas donde siempre salgo perdiendo, y su coche nuevo, reluciente como un trofeo, es un símbolo de su éxito que me aplasta con su brillo insolente. Una vez, mientras revisaba los papeles del contrato que nos unía a todos en el negocio familiar, lo vi dejar caer un billete arrugado en mi bolso sin decir palabra, un acto que parecía ofrecer ayuda pero que en realidad era una cadena más que me ataba a su voluntad. En contraste, durante una cena familiar, lo vi apartar suavemente un mechón de cabello de mi rostro, un gesto que me recordó que detrás de su dureza también hay un hombre con recuerdos compartidos, con un pasado donde alguna vez fui su hermana y no un enemigo. Finalmente, está mi cuñada, una mujer envuelta en una elegancia fría, como una estatua de mármol que observa sin expresar pero que controla con la mirada cada movimiento a su alrededor. Su rol es el de la vigilante silenciosa, la que recoge rumores y los transforma en armas para mantener su posición en la familia. Su traque dominante es el calculismo. Ella sabe cuándo decir nada y cuándo dejar caer una palabra que siembre duda y división. Lleva siempre consigo un bolso de cuero negro, elegante y pesado, como su presencia que pesa en la atmósfera, y su perfume, una mezcla dulce y penetrante que queda flotando en el aire mucho después de que se ha ido, recordándome que no puedo escapar de su influencia. Un día, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca, la vi deslizar un sobrecerrado en el cajón de mi mesa, un gesto que no entendí en ese momento pero que luego asocié con una amenaza velada, una promesa silenciosa de que mis secretos no estaban seguros. Sin embargo, en una ocasión, la sorprendí cuidando con esmero una planta marchita en el jardín, un acto de delicadeza inesperado que me hizo pensar en las capas ocultas bajo su fachada de hielo. Estos tres, con sus gestos y silencios, han sido los verdaderos antagonistas desde antes de que mi mundo comenzara a desmoronarse. Ellos son las sombras que oscurecen cada rincón de esta casa que debería ser un refugio, las manos invisibles que han tejido la red que me mantiene atrapada en una prisión sin barrotes. Siento cómo sus presencias se entrelazan con cada objeto, cada rincón, la grieta húmeda en la pared, el rasguño en la madera, el sobre misterioso que guarda secretos que aún no puedo desvelar. Y sé que no se detendrán, que su influencia crecerá, que cada paso que dé estará marcado por su control silencioso y su poder invisible.
Ahora, más que nunca, sé que no solo estoy describiendo sus rostros y sus gestos, estoy preparándome para el enfrentamiento inevitable, para la tormenta que se avecina y que cambiará para siempre el curso de mi vida. El eco del rasguño en el suelo, ese detalle aparentemente insignificante, aún vibraba bajo mis pies cada vez que cruzaba el vestíbulo. Era como una cicatriz muda, un recordatorio permanente de que algo estaba roto, aunque intentaran ocultarlo con capas de barniz y perfumes. Fue precisamente ese sonido inconfundible, ese roce áspero y persistente contra el pulido, lo que atrajo su atención, la de ese primer personaje secundario que apareció en mi vida con la sutileza de un huracán contenido. Él es el eco de la injusticia que me envuelve, un hombre con ojos tan fríos que parecían absorber la luz, como un pozo sin fondo que no devuelve nada más que sombras. Su rostro, siempre inexpresivo, es una máscara que oculta un cálculo despiadado, y su presencia, como un viento helado que atraviesa la casa, deja un rastro de control y amenaza silenciosa. Lo vi una vez detenerse frente al lugar del rasguño, sus dedos largos y delgados rozando la superficie sin reparar en el daño, como si pudiera borrarlo con solo el poder de su mirada. En ese gesto contenía una invitación velada, una prueba de poder, un recordatorio de que todo en ese espacio estaba bajo su dominio, incluso las imperfecciones que nadie más se atrevía a señalar. En otra ocasión, lo encontré observando desde la distancia el muro húmedo que comenzaba a agrietarse, su ceño fruncido apenas perceptible, un reflejo de molestia que no necesitó palabras para ser comprendido. Su función era clara, ser la isca que provoca reacciones contenidas, la fuerza invisible que mueve los hilos detrás de escena, empujándome hacia un precipicio emocional del que aún no sabía cómo escapar. A su lado, casi como una sombra inseparable, estaba ella, la observadora silenciosa. Su elegancia era tan pulida como las paredes recién pintadas, pero tras esa fachada impecable se escondía un silencio que pesaba más que 1000 acusaciones. Su mirada, mitad curiosa y mitad calculadora, era un espejo quebrado que reflejaba fragmentos de mi tormento. La vi una tarde pasar junto a mí sin pronunciar palabra, pero su lento parpadeo, esa pausa en el ritmo de sus pasos, era un signo inequívoco de su participación invisible en mi historia. Era la guardiana de secretos no dichos, la testigo que cargaba con un peso moral que la mantenía al borde de la complicidad y la distancia. En una ocasión, la encontré justo en el umbral de la puerta, como si meditara en entrar o retirarse, y su indecisión silenciosa se clavó en mi piel como un alfiler invisible. En un segundo momento, la vi deslizar un sobre, similar al que una vez encontré escondido, entre los documentos de la mesa, un acto pequeño pero cargado de intenciones ocultas, que reforzaba la sensación de que nada en ese lugar era lo que parecía. Su función era ser el eco emocional que amplificaba mi vulnerabilidad, una presencia que, sin decir una palabra, hacía que mis dudas y temores crecieran como sombras al atardecer. Y luego estaba mi hermano, una figura que parecía tallada en arrogancia y manipulación, con una sonrisa fácil que escondía cuchillas afiladas. Su voz, aunque ausente en mis pensamientos, se sentía en el aire como una melodía disonante, un eco persistente de reproches y expectativas imposibles. Su postura altiva y ese gesto habitual de ajustar el reloj en la muñeca eran señales claras de su dominio, un recordatorio constante de la carga que representaba para él mi sola existencia. Lo vi una vez girar la cabeza abruptamente, ignorando mi presencia, y en ese movimiento percibí el desprecio disfrazado de indiferencia, una bofetada silenciosa que dolía más que cualquier palabra. En otro momento, lo sorprendí observando con frialdad el sobre que había encontrado, su mirada rápida y calculadora como la de un depredador evaluando a su presa. Su función como isca era evidente, provocar mi reacción, sembrar la duda y la inseguridad, empujarme a enfrentar la verdad que él mismo ocultaba con tanta habilidad. Era un juego peligroso, donde cada gesto, cada silencio, se convertía en una pieza clave para desarmar mi mundo. Estos personajes secundarios no eran meros observadores, eran piezas activas en un tablero donde mis emociones eran el botín. Cada uno, con su rasgo distintivo, su silencio o su gesto, tejía alrededor de mí una red invisible que atrapaba mis pasos y dictaba mis reacciones. La casa, esa prisión dorada, vibraba con sus presencias, y yo, atrapada en su centro, sentía el peso de sus miradas como una cadena que apretaba mi garganta. El rasguño en el suelo, la humedad en la pared, el sobreoculto, el tic-tac del reloj, todos esos detalles sensoriales se entrelazaban para crear un paisaje emocional donde la injusticia se manifestaba sin necesidad de palabras. La fragancia tenue que impregnaba el aire, mezcla de flores marchitas y madera vieja, se convirtió en un símbolo de mi desesperanza, un aroma que me perseguía incluso en mis sueños.
Mientras contemplaba ese escenario, una certeza se instaló en mi pecho: estos tres, el hombre de ojos fríos, la mujer silenciosa y el hermano arrogante, serían los artífices de un destino que aún no podía prever. Sus acciones, sus silencios y sus miradas cargadas de intención presagiaban un enfrentamiento inevitable, una tormenta que barrería con todo lo que creía seguro. Sentí entonces como el eco del rasguño resonaba más fuerte, como un latido que marcaba el ritmo de un futuro lleno de incertidumbre y peligro. Sabía que cada paso que diera estaría vigilado, cada palabra medida, porque ellos no solo observaban, estaban listos para actuar. Y en ese instante comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. El sonido persistente del reloj marcando las horas en la sala me arrastra hacia atrás, como si cada tic-tac fuera una gota que perfora la superficie del presente y me sumerge en un tiempo que creía olvidado. Ese mismo ritmo que ahora parece tan opresivo me devuelve a los días en que todo comenzó a tomar forma, cuando la idea de felicidad parecía tangible, aunque ya tejida con hilos invisibles de tensión y secretos. Recuerdo con claridad el día en que mi futuro fue sellado no solo por el anillo en mi dedo, sino por la historia que llevaba consigo esa casa y la sombra que la rodeaba desde sus cimientos. Hace casi 15 años, el patriarca de la familia, mi suegro, compró la finca que hoy se erige como nuestro refugio y prisión. Era un terreno de más de 50 hectáreas, con un valor que entonces superaba los $5 millones, una suma que parecía infinita para mí en ese momento. La propiedad no solo era un símbolo de poder y éxito, sino también de un legado que se había construido sobre un entramado de alianzas y silencios cuidadosamente guardados. La compra fue celebrada con una fastuosa cena, un evento donde el aire estaba cargado de promesas y miradas calculadas, y donde yo aún soñaba ingenua con un futuro pleno y sin grietas. En ese entonces, la finca era un vasto lienzo de posibilidades, con sus campos dorados bajo el sol y el aroma intenso de madera fresca que impregnaba el aire. Recuerdo el olor de los pinos recién cortados mezclado con la tierra húmeda después de una lluvia temprana, un olor que ahora se ha transformado en el leve y constante hedor a flores marchitas que invade las habitaciones. Esa transición en el aroma no es solo una metáfora del paso del tiempo, sino una señal palpable de cómo la vida dentro de esas paredes se ha ido marchitando poco a poco, atrapada en un ciclo de traiciones y desconfianzas. El segundo momento clave que marcó el rumbo de esta historia fue la crisis financiera que golpeó a la empresa familiar hace 7 años. Un golpe inesperado que sacudió los cimientos económicos y emocionales de todos nosotros. La deuda acumulada, que superó los $2 millones, fue la excusa perfecta para que se desataran maniobras de poder y control, especialmente de la mano de mi cuñado, cuya mirada fría y calculadora se volvió más intensa y dominante. Él, que parecía siempre medir cada palabra y cada movimiento, comenzó a ejercer un control más férreo sobre los negocios y, por extensión, sobre cada uno de nosotros, como si la finca no fuera solo un patrimonio, sino una jaula de cristal destinada a mantenernos a todos bajo vigilancia constante. En medio de esa tormenta financiera y emocional, mi cuñada, con su elegancia silenciosa, se convirtió en una experta en manipular las sombras, esas que no se ven pero que pesan en el aire. Sus gestos mínimos, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, una omisión en la conversación, eran como cuchillos invisibles que desgarraban la confianza y sembraban dudas. Y mi hermano, con su arrogancia que parecía emanar de cada poro, añadía un peso insoportable a mi carga. Su indiferencia y reproches silenciosos eran como muros invisibles que me impedían respirar libremente. Recuerdo una escena que encapsula todo ese pasado, el momento en que entré en la antigua biblioteca de la casa, donde el suelo de madera crujía bajo mis pies y el aroma a papel viejo y polvo impregnaba cada rincón. Fue allí donde encontré un cajón oculto con documentos que revelaban las verdaderas dimensiones de la crisis y las maniobras internas. El tacto áspero de aquellos papeles, el sonido seco al pasar las hojas, me hicieron sentir que estaba tocando no solo la historia, sino la raíz de todas las heridas. Esa sensación, tan física y cercana, me ancló a la realidad de que nada era como parecía, y que el peso de esos secretos se extendía hasta el presente, afectando cada decisión, cada mirada, cada silencio en nuestra casa. El eco de ese pasado resuena hoy en cada rincón en que me muevo, en cada conversación que se tiñe de tensiones no dichas. La finca, con sus grietas húmedas en las paredes y el rascado insistente en el suelo de la entrada, es una metáfora viva de cómo las heridas antiguas se infiltran en lo cotidiano. Es como si el tiempo hubiera dejado su marca no solo en la estructura, sino en nuestras almas, atrapándonos en una cárcel de oro donde la apariencia de perfección oculta la fragilidad y el dolor. El aroma que ahora me invade, el olor a flores marchitas y madera vieja, vuelve a envolverme mientras camino por los pasillos. Es el mismo que sentí en aquella biblioteca, pero amplificado por la carga de lo que sé, por la certeza de que el pasado no se ha ido,
sino que se arrastra detrás de nosotros como una sombra que no podemos sacudir. Esa fragancia se convierte en un puente entre el entonces y el ahora, una presencia constante que me recuerda que la historia de esta familia y de esta casa está lejos de cerrarse. Siento un escalofrío recorrer mi espalda cuando esa mezcla de olores y recuerdos me golpea con fuerza. Mi respiración se vuelve irregular, como si el aire mismo se hiciera más denso y difícil de inhalar. Mi corazón late con un ritmo acelerado y, de repente, un sudor frío recorre mi frente y mis palmas, como si mi cuerpo advirtiera la cercanía de un peligro inminente, una verdad que está a punto de estallar y cambiarlo todo. La tensión se instala en mis músculos y una sensación de vértigo me obliga a detenerme, consciente de que estoy al borde de un abismo invisible, desde donde el siguiente paso podría ser el inicio de una caída inevitable. Ese instante de fragilidad física es también el punto de quiebre emocional que me impulsa a enfrentar lo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. El pasado, con sus grietas y sus heridas, no es solo un recuerdo distante, sino un peso tangible que marca mi presente y condiciona mi futuro. Y en ese peso, en ese olor que vuelve una y otra vez, encuentro la señal de que la lucha que se avecina no es solo contra los otros, sino contra las sombras que habitan en lo más profundo de esta casa y de mí misma. El aire en la entrada de la iglesia estaba cargado, pesado como el olor a madera vieja e incienso que se mezclaba con el perfume tenue de las flores marchitas que colgaban en los arreglos cercanos. Afuera, el cielo parecía querer quebrarse en pedazos y el viento frío se colaba por cada rendija, haciendo que las hojas secas crujieran bajo mis zapatos como si susurraran secretos que nadie más quería oír. Sentía la opresión de la casa y la familia persiguiéndome, como si cada paso que daba me acercara a un abismo invisible, uno del que no podría escapar sin dejar una parte de mí atrás. Estaba junto a la puerta principal, justo antes de entrar a la ceremonia que debería haber sido el inicio de algo nuevo, pero que ya se sentía como una cadena más a mi alrededor. La madera de la puerta, una vez sólida y segura, ahora tenía grietas que parecían abrirse como heridas abiertas, reflejo exacto de lo que sentía en mi pecho. Fue entonces cuando él apareció, con esa mirada fría y ese aire de desprecio que siempre me había parecido una sombra acechante, lista para caer sobre mí en el momento menos esperado. Otra vez pensando que vas a arreglarlo todo con una sonrisa, dijo con voz baja pero cargada de veneno, sus ojos clavados en mí como si intentaran perforar mi alma. Su sonrisa torcida acompañaba ese comentario, una mezcla de burla y amenaza que no dejaba lugar a dudas. No estaba bienvenida, no era más que un obstáculo para sus planes. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador que mide a su presa, y un suspiro seco escapó de sus labios, una señal clara de que él disfrutaba ese instante, aunque intentara disimularlo con una falsa indiferencia. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la sangre se me congelaba en las venas. No había espacio para la rabia, ni para las lágrimas, solo un frío que se extendía desde el estómago hacia cada extremidad, paralizándome. Controlar el temblor en la voz era urgentísimo, contener el impulso de responder con un grito o una réplica hiriente. Así que simplemente bajé la mirada, evitando su contacto visual, y respiré profundo, como tratando de anclarme a algo sólido en medio de aquel torbellino de emociones. Mi mano rozó la madera de la puerta, rugosa y áspera, y en ese contacto sentí el peso de tantos años de silencios y secretos que habían infectado esa casa, esa familia, esa vida que creí mía. Él no necesitaba decir más para que el mensaje fuera claro. Yo estaba bajo su vigilancia, bajo su juicio, y cualquier intento de romper ese control sería inútil. La puerta se cerró lentamente detrás de mí, y el sonido seco de la llave girando en la cerradura resonó en mis oídos como un martillo golpeando una tumba. Aquel simple gesto parecía sellar no solo mi entrada, sino también mi prisión, recordándome que no había escapatoria fácil. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de sus palabras retumbaba en mi mente, creando una tormenta silenciosa que amenazaba con romper la frágil calma que intentaba mantener. Cada rincón de esa iglesia, cada banco de madera desgastado, parecía observarme con ojos acusadores, como si también ellos guardaran memoria de todos los momentos en que me hicieron sentir pequeña, invisible, insignificante. El frío persistía, pero lo que más helaba mi sangre era la certeza de que esa microagresión no era un accidente ni un desliz, era un aviso, una declaración de que la lucha que se avecinaba sería mucho más dura de lo que había imaginado. Sentí entonces un nudo en la garganta, no por debilidad, sino porque sabía que debía contener ese dolor, convertirlo en fuerza. La casa, la familia, la historia que me había encadenado, todo eso estaba ahí, latiendo en cada sombra y en cada grieta de esas paredes que parecían susurrar amenazas. Y en medio de esa asfixiante atmósfera, comprendí que no podía permitirme caer en la trampa de la desesperación. Tenía que ser más fuerte que aquel silencio opresor,
más resistente que la sombra que él intentaba proyectar sobre mí. Al llegar al altar, sin embargo, una imagen se quedó grabada en mi mente, la mano de mi agresor, distraídamente apoyada en el marco de la puerta, con los dedos apenas rozando la madera, como si marcara su territorio sin necesidad de palabras. Esa simple intención, tan sutil y a la vez tan invasiva, era la señal más clara de que mi espacio, mi libertad, estaban siendo invadidos sin que pudiera hacer nada para impedirlo. Era una advertencia muda que me hizo sentir aún más atrapada, como si la casa, con sus muros y sus secretos, conspirara con él para mantenerme prisionera. El reloj antiguo de la sala, el mismo que había escuchado tantas veces marcar las horas con una insistencia casi cruel, parecía ahora latir con fuerza en mi pecho, recordándome que el tiempo no estaba de mi lado. El tic-tac se mezclaba con el eco de las palabras que me habían herido, creando una sinfonía amarga que no me dejaba olvidar. La tensión en mis músculos se volvió casi insoportable, pero me obligué a respirar despacio, a mantener esa calma tensa que solo el silencio puede contener. Mientras la ceremonia avanzaba, sentí que todos los ojos estaban puestos en mí, algunos con curiosidad, otros con juicio y muchos con indiferencia. Pero ninguno de esos miradas tenía el filo cortante que había sentido en aquella puerta, cuando una frase tan simple había desencadenado una tormenta interna. Era como si esa microagresión hubiera destapado una herida profunda, una que llevaba tiempo latente, y que ahora comenzaba a supurar en silencio, amenazando con desbordarse. Y aunque en ese momento no dije nada, ni siquiera permití que una sombra de duda asomara en mi rostro, dentro de mí algo se empezó a romper, a resquebrajarse como esas paredes desgastadas por el tiempo. Sabía que ese primer golpe no sería el último, que detrás de esa sonrisa torcida y ese suspiro frío se escondían batallas mucho más oscuras que apenas comenzaban a manifestarse. La sensación de peligro no era solo emocional, sino física, una presión invisible que me aplastaba lentamente, como si el aire mismo en la iglesia se hubiera vuelto una trampa. Cuando finalmente salí, la imagen de su mano en el marco de la puerta no me abandonaba, ni el sonido de la llave girando, ni la frase que había perforado el silencio con su veneno. Era un recordatorio constante de que estaba bajo vigilancia, de que cada paso que diera sería observado y juzgado. Y en ese instante, con la luz mortecina del atardecer colándose por las ventanas, sentí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba y que esa casa, con todas sus grietas y sombras, sería el escenario donde tendría que luchar por mi libertad. El gesto frío y amenazante de mi cuñado en aquella iglesia quedó grabado en mi piel como un fuego helado que no se apaga. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, una mezcla de miedo y rabia que me oprimía el pecho, como si la madera vieja de esa casa y el olor a flores marchitas se hubieran infiltrado en mi alma para recordarme que no tengo dónde escapar. La humillación no fue solo su mirada ni sus palabras susurradas con desprecio, sino la certeza de que estoy atrapada en un juego donde cada movimiento está vigilado, controlado, anulado. Esa sensación me hizo temblar, no solo por lo que me hizo sentir él, sino por lo que esa atmósfera opresiva me está robando, mi libertad, mi voz, mi dignidad. Sé que no estoy sola en esto. Sé que muchos han sentido esa mezcla amarga de rabia e impotencia cuando quien debería ser un refugio se convierte en prisión. Esa rabia que quema por dentro, que quiere gritar en silencio y que a veces ni siquiera sabemos cómo nombrar. ¿Es esa rabia la que quiero despertar en ti ahora? Porque solo reconociendo esa emoción podemos empezar a romper el ciclo. Quiero que pienses en ese momento en que sentiste que te pisoteaban, que te humillaban o que te negaban el derecho a ser quien eres. ¿Cuál fue la emoción que te dominó? ¿La rabia, la impotencia, la humillación? Te invito a que compartas conmigo cuál de esas emociones te resonó más, que me digas en los comentarios cuál fue el peso que llevaste y cómo lo enfrentaste, porque solo juntas podemos transformar ese dolor en fuerza. Pero no creas que esto termina aquí. Lo que viví en esa iglesia fue solo una sombra de lo que aún está por venir. Hay secretos más oscuros, amenazas más silenciosas que me acechan en cada rincón de esa casa y en cada palabra callada de mi familia. La lucha apenas comienza, y la oscuridad se espesará antes de que pueda vislumbrar la luz. ¿Estás preparada para acompañarme en este camino? Porque lo que viene pondrá a prueba no solo mi voluntad, sino también la de quienes me rodean. El aroma del café derramado sobre el mantel de lino roto se mezclaba con el leve olor a humedad que todavía impregnaba las paredes de la casa antigua. Mientras me sentaba en la silla de roble gastado, con la pintura descascarada en los bordes, sentí el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos, un frío que parecía colarse hasta el hueso, como si la casa misma me resistiera. En la mesa del comedor, una taza de cerámica blanca, manchada por el uso, contenía apenas 78,3 mililitros de café, una medida que había aprendido a calcular con precisión en las mañanas de incertidumbre.
Justo al lado, un plato de porcelana con bordes dorados sostenía 3 galletas caseras, crujientes y ligeramente quemadas en la base, que había horneado la noche anterior, intentando encontrar en la rutina un respiro a la tormenta que vivía. El reloj de pared, un antiguo Airbag de cuerda, marcaba las 6:42 de la mañana, y su tic-tac constante parecía un latido que retumbaba en mi cabeza. Aún así, la casa estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de un motor que arrancaba en la calle. Probablemente el auto negro del cuñado, reluciente y frío, estacionado siempre con la misma precisión milimétrica a 1,37 metros de la puerta principal. Esa distancia, calculada por él, era una barrera invisible que me recordaba mi lugar, un límite silencioso entre su control y mi espacio reducido. En la habitación contigua, la cama matrimonial estaba cubierta con una colcha de algodón grueso que había costado 249,75 €, un gasto que él había justificado como una inversión en nuestro hogar perfecto. Pero para mí, la colcha era una manta de opresión, un recordatorio del precio que pagaba por cada sonrisa forzada y cada palabra no dicha. Al tocar la tela áspera con la punta de los dedos, sentí una sensación similar a rozar la corteza seca de un árbol muerto, una textura que revelaba la falta de vida y calidez en el ambiente. Mientras doblaba lentamente una servilleta de lino, con los bordes deshilachados, mis manos temblaban ligeramente, como si el acto sencillo de ordenar algo pudiera contener el caos que bullía dentro. La servilleta, a pesar de su desgaste, era una reliquia familiar, un objeto que había pasado por generaciones y que ahora se convertía en una metáfora de mi propia existencia, gastada, frágil, pero aún resistente a pesar de todo. El contraste entre el reloj antiguo y el auto negro en la entrada simbolizaba la contradicción de mi realidad. Mientras el tiempo parecía detenerse en esta casa llena de secretos y silencios, afuera el mundo seguía avanzando, implacable y distante. El lujo del vehículo, con su pintura impecable y su motor rugiendo bajo el capó, contrastaba con la fragilidad de los objetos que me rodeaban, objetos que hablaban de una vida limitada, de un espacio reducido y de una libertad negada. El olor a café, mezcla de amargura y esperanza, se mezclaba con el frío persistente, una sensación que me recordaba que, aunque atrapada, aún tenía fuerzas para resistir. La casa, con sus paredes que susurraban historias no contadas, parecía un laberinto de recuerdos y amenazas, donde cada objeto tenía un peso y cada cifra una historia que contar. El acto de medir con precisión los 78,3 mililitros de café no era solo una rutina matutina, sino un intento de controlar lo incontrolable, de encontrar orden en medio del desorden emocional. Del mismo modo, el cuidado con el que doblaba la servilleta era una forma de mantener algo intacto, una pequeña victoria en un entorno donde todo parecía desmoronarse. La colcha, con su textura áspera, era un símbolo tangible del compromiso impuesto, un manto que cubría mis sueños pero también los asfixiaba. Al tocarla, podía casi sentir la presión de las expectativas familiares, como si cada hilo fuera un lazo invisible que me mantenía atada a un destino que no elegí. Mientras me levantaba de la silla, el suelo de madera crujió bajo mis pies, un sonido que resonó en la habitación silenciosa y me recordó que, a pesar de la rigidez de las reglas y las imposiciones, yo estaba presente, viva, y con una voluntad que aún no se había quebrado. Ese crujido era como un susurro de rebelión, un pequeño acto de resistencia frente a la opresión que sentía en cada rincón de la casa. El contraste entre la fragilidad de la taza de cerámica y la dureza del auto negro afuera era una metáfora perfecta de mi situación, por dentro, delicada y vulnerable, por fuera, enfrentando un mundo que me juzgaba y limitaba. La taza, con sus manchas y pequeñas grietas, contenía un líquido que me daba energía, un combustible para seguir adelante, mientras el auto representaba la fuerza implacable de las fuerzas que me oprimían. El olor persistente a humedad, mezclado con el aroma del café, creaba una atmósfera que era a la vez familiar y opresiva, un recordatorio constante de que estaba atrapada en un espacio que no era solo físico, sino también emocional. La humedad se colaba en mis pulmones, como una presencia invisible que me robaba el aliento, mientras el café me ofrecía un breve respiro, una pausa en medio de la tormenta. El acto de doblar la servilleta, sin prisa pero con firmeza, se convirtió en una danza silenciosa, un ritual que me ayudaba a mantener la cordura. Cada pliegue era un intento de ordenar mi vida, de crear un espacio de calma en medio del caos. Era como si, a través de ese simple gesto, pudiera tejer una red de protección alrededor de mí, una barrera contra la tormenta que se avecinaba. La casa, con sus paredes gastadas y su historia cargada de secretos, era un personaje más en mi historia, un laberinto de sombras donde cada objeto tenía un significado oculto. La colcha áspera, la taza manchada, la servilleta deshilachada, todos eran símbolos de una vida que parecía desgastarse lentamente bajo el peso de las expectativas y las amenazas silenciosas.
Al terminar de doblar la servilleta, la coloqué cuidadosamente sobre el plato con las galletas, que ahora parecían pequeñas fortalezas de dulzura en medio de la amargura. Miré la escena una última vez, la taza con sus 78,3 mililitros de café, el plato con 3 galletas, la servilleta cuidadosamente doblada, el reloj que marcaba 6:42, y el auto negro a 1,37 metros de la puerta. Todo ello formaba un cuadro de contrastes y tensiones, una imagen que resumía mi realidad con una precisión dolorosa. El peso simbólico de esa escena me golpeó con fuerza, como una promesa silenciosa de que, a pesar de la opresión y el miedo, había algo en mí que no se rompería. La servilleta doblada, frágil pero resistente, era un reflejo de mi propia lucha, una pequeña señal de que estaba lista para enfrentarlo todo, aunque el camino fuera oscuro y lleno de sombras. Con esa imagen grabada en la mente, supe que la batalla apenas comenzaba y que cada detalle cotidiano, cada cifra precisa, cada sensación física, tendría un papel fundamental en la historia que estaba por escribir con mi vida. La taza de café que sostuve aquella mañana no fue un acto aislado de resistencia, fue un eco más en una sinfonía cruel que se repite una y otra vez dentro de esas paredes. Porque lo que viví no es un accidente ni un desliz pasajero, sino un patrón que se extiende, como las grietas invisibles que se multiplican lentamente en el suelo de madera bajo mis pies. Primero, recuerdo la vez en que me prohibieron asistir a la boda de mi mejor amiga, un castigo disfrazado de preocupación paternalista. Me dijeron que mi presencia podría afectar la imagen de la familia, que debía mantenerme invisible y dócil. Sentí entonces un nudo en la garganta, como si la sombra de la casa se hubiera encogido hasta aplastarme, secando cada respiro y dejando un sabor amargo en mi boca que ninguna agua podía aliviar. La frase que siempre resonaba era la misma, pronunciada con esa voz fría y cortante: no es para ti. Después, vino la exclusión sistemática de las decisiones más básicas que me afectaban directamente. En una ocasión, decidieron sin consultarme el destino de nuestras vacaciones, ignorando mis deseos y reduciendo mi opinión a un susurro inaudible. El recuerdo de esa tarde me llena de un escalofrío que recorre mi espalda como un frío metálico, mientras escucho en mi mente el clic duro y repetitivo de la puerta cerrándose tras de mí, símbolo de la distancia que me imponen. Ahora, en este momento, la vigilancia constante, ese ojo invisible que me sigue en cada paso, se ha convertido en una presencia tan palpable que siento el peso de la mirada fija clavada en mi nuca, como si fuera un hierro candente que marca mi piel sin dejar cicatriz visible. Cada vez que intento un gesto libre, el mismo tono seco se repite: no olvides que aquí mando yo. Esa frase, repetida como un mantra opresivo, es la cadena que ata cada episodio y la sombra que eclipsa mi voluntad. Recuerdo con claridad un instante más antiguo, cuando recién había entrado en esta casa, y me sorprendieron revisando mi bolso sin permiso, buscando alguna prueba para justificar un castigo futuro. Sentí entonces que la habitación se estrechaba, las paredes se inclinaban hacia mí como manos invisibles que me aprietan el pecho. Mi respiración se volvió rápida y superficial, mientras mis dedos temblaban al intentar cerrar el bolso con la urgencia de quien quiere proteger lo poco que le queda. Esa invasión temprana fue la primera grieta, la señal de un ciclo que no haría más que crecer y oscurecerse con el tiempo. Cada uno de estos episodios tiene un sabor distinto de injusticia, pero todos comparten la misma marca: el control absoluto disfrazado de preocupación, la negación constante de mi voz, la imposición de límites invisibles que se sienten como muros de hierro. Mi reacción varía, a veces contengo el llanto con una fortaleza que desconozco, otras veces resisto en silencio, acumulando una rabia contenida que arde bajo la piel, y en ocasiones simplemente me quedo paralizada, como si el suelo cediera y me hundiera en un abismo de impotencia. Esta escalada no es solo un desgaste emocional, es un desgaste físico que se manifiesta en la tensión constante de mis músculos, en el peso opresivo que siento en el pecho, como si un puño invisible apretara mi corazón y lo dejara sin espacio para latir libremente. La repetición de la frase, esa sentencia que siempre vuelve, inalterable, es como un latido oscuro que marca el ritmo de mi vida, un tambor sordo que anuncia tormentas y ahoga cualquier intento de esperanza. Cada injusticia, más intensa que la anterior, va erosionando mi percepción del mundo, transformando la casa en una prisión donde cada sombra es una amenaza y cada silencio un juicio. La luz parece perder su brillo, y los colores se diluyen en una paleta gris que ennegrece mis pensamientos. Sé que si este ciclo continúa, el próximo episodio no solo será una simple imposición o una palabra hiriente, sino una violación aún más profunda de mi ser, una herida que podría quebrar lo poco que queda de mi espíritu. Esta certeza me pesa como una losa invisible, una amenaza que se cierne sobre mí con la misma persistencia que el reloj antiguo que marca las horas en esta casa, recordándome que el tiempo aquí no es aliado, sino un enemigo que perpetúa la injusticia con la firmeza de un ritual inquebrantable.
El eco da última frase ainda resoaba no ar denso da casa, aquí mando iu. Esas palabras, repetidas tantas veces, agora vibraban como trovao distante que anunciaba tempestade. O silencio que se seguiu nao era de paz, mas de beicio pesado, cheio de presagios. O xeiro áspero da madeira embelecida misturábase ao odor frío do meu sue, en cuanto iu sentía o peso da vigilancia crescendo ao redor, como se as paredes apertasen, comprimindo meu peito nun aperto invisíbel, mas sufocante. Eles mudaram. Nao era máis o controle sutil, a manipulacao velada ou as restricoes disfarcadas. A voz que antes falaba en tons baixos agora cortaba o ar coma nitidez de unha lamina. O olar que antes desviaba, cheio de ameacas implícitas, agora se fixaba en min coma frieza de inverno cruel. O tom imperativo e a proximidade invasiva me tiraran o pouco de folego que iu tentaba conservar. A distancia entre nós se encurtou e senti o bafo morno da autoridade esmagadora. Sopro que queimaba e congelaba ao mesmo tempo. A exigencia nao se fez esperar, se nao seguir as regras, voce sabe o que acontece. No mínimo, vaise arrepender até o fin dos seus días. A frase caiu como martelo, cada palabra unha punalada que ampliaba o beicio en meu estómago. Nao era unha ameaca velada, era unha sentenca clara, anuncio de que o jogo mudara e que iu ja nao teria máis escapatoria. A casa, antes lugar onde iu tentaba esconder mina tristeza, transformouse nunha armadila sen janelas. Meus dedos se entrelacaram con forca, as unas cravando a pele, en cuanto iu buscaba ponto fixo para nao me perder na tempestade interna. A respiracao acelerada soaba alta demais dentro do meu peito, como o bate frenético de tambor anunciando guerra. Unha gota fría escorreu pela mina nuca, deslizando como se carregas o peso da ameaca que pairaba no ar. O chao sob meus pés parecía vibrar como silencio carregado, unha pausa tensa antes do próximo golpe. Os andaporta se fechando con forca no corredor distante fez a casa inteira estremecer, como se o propio espaco estivese respirando fundo, preparándose para o que viria. O ar ficou máis denso, o cheiro de cera queimada misturado ao perfume forte e invasivo dos antagonistas preenchía cada canto, deixando unha marca indelével na memoria olfativa do ambiente. Lembreime das noites en que o silencio era cobertor que me envolvía, agora. Ele era unha lamina fría que me cortaba. Os outros se afastaran, tal vez por medo ou por cumplicidade silenciosa, deixándome diante da furia concentrada. O clima mudou de forma palpável, como se a luz que entraba pela janela tivese sido sugada, deixando tudo en tons de cinza e sombra. A sensacao de isolamento se tornou manto pesado. Lembrete cruel de que a batala que iu enfrentaba era solitaria, sen aliados visíveis. Nenuma palabra máis foi dita, mas obrilo nos solos deles falaba por si só. O ciclo de opresa o se intensificaba, e iu estaba no epicentro desa tormenta. A casa, que já fora prísao, agora era labirinto sen saída, onde cada paso errado podería significar a queda definitiva. A lina que separaba o posíbel do imposíbel había sido cruzada, e iu sabía, como unha certeza amarga, que nao había volta. A sensacao de que tudo mudara para sempre me invadía como vendaval. O silencio nao era máis abrigo, mas grito contido, aviso de que a luta por mina liberdade e dignidade se tornaba máis urgente e perigosa a cada instante. A palabra liberdade parecía sono distante, unha mirajem que se desfacia diante dos meus solos, presos nunha realidade onde o poder era unha sombra que me perseguía incesantemente. O aperto nos punos e a respiracao ofegante eran as únicas testemunas do turbilao que se formaba dentro de min. A ameaca explícita, o ton cortante, a presenca opresora, tudo convergía para pontos en retorno. A casa, antes lar, agora era campo minado onde cualquier paso en falso podería explodir en dor e humilacao. Iu sabía que dalina os airía a mesma. A batala había escalado, e a escuridao que me envolvía era máis espesa, ase palpável, como manto de chumbo que esmagaba mina vontade. A única certeza era que a luta continuaría, máis feroz e desesperada, porque a sombra que me cercaba nao daba espaco para recuo. A ameaca nao era apenas unha palabra, era muro erguido entre o que fui e o que aínda podería ser. A mudanca era irrevogável e o silencio que se instalaba era o prenuncio de unha nova era de dor e resistencia. Mina alma gritaba por respiro, por folego de vida, mas a voz que me dominaba agora era a do medo, ecoándose en tregua pelas paredes frías desa casa que me aprisionaba. El eco de sus palabras resonaba en el aire, una vibración fría que parecía congelar el tiempo a mi alrededor. Sentí el peso invisible de su mirada clavada en mí, como si cada palabra fuera un filo que rozaba mi piel con la intención de marcarme.
Cerré los ojos un instante y apreté las manos con fuerza, como si pudiera contener en ese gesto todo el torrente de emociones que amenazaban con desbordarse. Mis dedos se entrelazaron con una tensión silenciosa, un nudo firme que impedía que mi cuerpo cediera al impulso de gritar o huir. No ahora, me repetí con una calma que parecía mentira. No ahora, porque perder el control sería dejar que él ganara esta batalla invisible. El aire en la habitación parecía más denso, como si una capa invisible de humedad se posara sobre mi piel, pegajosa y cálida. El olor a madera vieja y a perfume barato me envolvía, un recordatorio constante de que estaba atrapada en ese espacio, bajo su dominio. En ese instante, el sonido sutil de sus pasos al alejarse rompió la tensión, pero a la vez aumentó mi sensación de vigilancia. Observé la sombra alargada que proyectaba contra la pared, una silueta que parecía crecer y encoger con cada movimiento, un monstruo acechando en la penumbra. La ventana abierta dejaba entrar un rayo de luz mortecina que iluminaba un jarrón roto sobre la mesa, símbolo silencioso de lo frágil y desgastado que se había vuelto todo en ese lugar. Me permití un suspiro profundo, lento, como si el aire me ayudara a anclarme en el presente, a no perderme en la tormenta de pensamientos y emociones. En ese momento, una imagen fugaz cruzó mi mente, la sonrisa tenue de mi madre, su voz suave diciéndome que la paciencia puede ser el arma más poderosa de todas. Esa pequeña luz interior, tan lejana pero tan real, me sostuvo en la oscuridad que me rodeaba. No era sumisión ni miedo lo que me mantenía quieta, sino una estrategia pulida con cada herida y cada lágrima derramada. La calma que mostraba era un escudo, una fortaleza construida con la certeza de que la tormenta aún no había terminado. La tensión latente se alojaba en cada músculo tenso, en la presión contenida detrás de mis ojos, en el ritmo pausado de mi respiración. No había rendición en ese silencio, solo una preparación cuidadosa para el momento en que la paciencia se agotara y la verdad rompiera la cadena que me sujetaba. El control que ejercía sobre mí misma era un acto de resistencia, un fuego dormido bajo la ceniza que esperaba el instante justo para estallar. Sabía que el terreno estaba minado de amenazas, pero también que cada paso en falso, cada reacción precipitada, podía ser mi caída definitiva. En ese instante, me convencí por completo, la explosión vendría, pero no hoy. No mientras el juego siguiera en sus términos. Mi cuerpo se mantenía firme, mi mente clara, y mi espíritu intacto, aunque cerrado en un puño. Todo estaba contenido, como un volcán que guarda en su interior la furia para luego desatarla con fuerza devastadora. Y yo sería esa fuerza. No me quebraría ahora, no dejaría que la oscuridad ganara esta ronda. El silencio que elegí era mi grito más fuerte, el preludio de una libertad que, aunque aún lejana, ya comenzaba a brillar en mi interior. La tormenta estaba contenida, pero la tempestad vendría. Y yo estaría lista. La tensión que se había enroscado alrededor de mí como una serpiente venenosa no se había disipado. Al contrario, parecía haber encontrado nuevas fuerzas para apretar sus fauces con una crueldad más despiadada. Ese día, la casa parecía respirar un aire denso y hostil, como si las paredes mismas conspiraran para aplastar mi espíritu. El silencio que me envolvía era roto por el sonido seco y cortante de un objeto estrellándose contra el suelo. Un jarrón antiguo, heredado de generaciones, que había sido lanzado con una furia desmedida. El estallido del cerámico contra el mármol resonó en mis oídos, un trueno inesperado que hizo vibrar cada fibra de mi cuerpo, como si el suelo mismo se desmoronara bajo mis pies. La mirada que me dirigieron esa vez no era solo de desaprobación, ni siquiera de simple enojo. Era una descarga eléctrica, una amenaza desbordada que me paralizó, que congeló el tiempo y dejó mis pensamientos en un limbo helado. No había palabras, solo gestos violentos, una presencia que me aplastaba sin necesidad de pronunciar un solo sonido. El aire se volvió pesado, cargado con el aroma agrio de la rabia reprimida y el polvo levantado por el jarrón roto. Podía sentir el frío del mármol bajo mis pies descalzos, mezclado con la humedad pegajosa de las lágrimas que, aunque contenidas, amenazaban con brotar. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no se trataba de simples microagresiones o de miradas intimidatorias, sino de una manifestación brutal de control que había cruzado un umbral irreversible. El daño no se limitó a ese objeto roto, aunque su valor sentimental era incalculable para mí. Más profundo que la cerámica despedazada en el suelo, sentí el daño en mi alma, ese desgarrón invisible que no puede ser cosido con palabras. Mi cuerpo temblaba, no solo por el susto, sino por la mezcla amarga de indignación y miedo que se arremolinaba dentro de mí. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho, un peso insoportable que amenazaba con aplastarme, y sin embargo, me obligué a mantenerme firme, a no ceder a la desesperación, a no dejar que ese acto cruel fuera la victoria del opresor.
Recordé entonces la voz suave y sabia de mi madre, que me hablaba de paciencia y resistencia, como si sus palabras fueran un escudo invisible que lograba amortiguar el impacto de aquel ataque. Pero en el fondo, sabía que la paciencia no podía ser eterna, que ese día era el preludio de algo mucho más oscuro, un aviso de que la tormenta que se avecinaba no iba a permitir más silencios ni concesiones. El eco de ese instante violento reverberaba en mi mente, recordándome las pequeñas humillaciones pasadas, las palabras afiladas como cuchillas, las miradas que me despojaban de dignidad y ahora, la destrucción tangible de un pedazo de mi historia familiar, hecho trizas ante mis ojos. El aire estaba cargado de una electricidad que hacía vibrar mis nervios, y cada sonido en la casa parecía amplificado, desde el crujido de la madera hasta el golpe seco de una puerta cerrándose de golpe. La luz que entraba por la ventana parecía más cruel, arrojando sombras alargadas que se estiraban como dedos acusadores sobre las paredes gastadas. Sentí el calor de la rabia y la humillación ardiendo bajo mi piel, una llama que amenazaba con consumir mi calma cuidadosamente construida. Sin embargo, no me permití explotar, sabía que perder el control en ese momento sería entregar el terreno, sería ceder a la violencia que me oprimía. Apenas podía respirar, pero cada inhalación se convirtió en un acto de resistencia. El silencio que elegí era mi grito más fuerte, una barrera que me protegía de la caída libre hacia el abismo de la desesperación. Sentí como el suelo parecía abrirse bajo mis pies, una grieta invisible provocada por la acumulación de años de abuso y manipulación. Aquella casa, que alguna vez fue el refugio de mi infancia, se había transformado en una prisión donde cada objeto roto y cada gesto violento eran cadenas que me ataban a un destino que no elegí. Mi mente buscaba una salida, una grieta por donde escapar, pero el confinamiento era total. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzó a nacer una luz tenue, una chispa de rebelión que crecía silenciosa, alimentada por la injusticia y la necesidad de recuperar mi dignidad. La sensación de haber cruzado un límite claro me golpeaba con fuerza, una advertencia brutal de que la escalada no se detendría si yo no decidía poner punto final. Sentí, con una claridad dolorosa, que el tiempo para la paciencia se agotaba y que la tormenta que se avecinaba estaba lista para estallar con todo su furor. La mirada de aquellos que me oprimían era ahora una amenaza tangible, una sombra que se cernía sobre mí sin posibilidad de escape. El peso de la injusticia caía como una losa sobre mis hombros, pero dentro de mí, una fuerza nueva comenzaba a despertar, una determinación silenciosa que prometía no rendirse ante la violencia. El jarrón roto en el suelo no era solo un objeto destrozado, sino el símbolo de un límite traspasado, de un daño tangible que ya no podía ser ignorado ni minimizado. Mientras el silencio se hacía más denso, y el aire parecía impregnado de una amenaza invisible, supe que el estallido era inevitable. La calma que había mantenido hasta entonces era solo la antesala de una revolución interna, un grito contenido que estaba a punto de romper las cadenas y enfrentar la tormenta que había permanecido latente durante demasiado tiempo. La casa, con sus sombras alargadas y sus objetos rotos, era el escenario de una batalla que apenas comenzaba, y yo estaba preparada para luchar por mi libertad, por mi verdad, por la vida que merecía más allá de aquella prisión opresiva. El vaso estalló contra el suelo con un estruendo seco que retumbó en toda la casa. Fragmentos brillantes y afilados se dispersaron como estrellas rotas bajo mis pies, y el aire se llenó del olor punzante del polvo de cerámica y la humedad rancia que parecía haberse acumulado en las paredes de aquella prisión silenciosa. No hubo tiempo para reaccionar, solo un frío helado que se extendía desde mi pecho hasta la punta de los dedos, paralizándome por un instante. Pero entonces, la voz de él rompió el silencio con una calma violenta, esa calma que precede a la tormenta. No eres más que un error que debo corregir, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y esa frase se clavó en mí como una daga invisible. El tono era bajo, amenazante, pero cargado de una fuerza que me hizo temblar por dentro. No era solo una amenaza, era una sentencia. La habitación se volvió un horno sofocante, el aire denso y caliente que me quemaba la piel, como si cada palabra fuera una brasa encendida que se posaba sobre mí. Sentí el sudor resbalar por mi espalda, frío y pegajoso, mientras mis manos temblaban sin control. No podía moverme. El miedo se mezclaba con una furia que no sabía cómo canalizar. Su figura se acercó, imponente y oscura, y el olor a su perfume barato y penetrante me invadió, haciéndome sentir atrapada, como una presa que no tiene escape. El sonido de su respiración pesada se mezclaba con el latido frenético de mi corazón, un tambor que retumbaba en mis oídos y me empujaba a reaccionar, a gritar, a correr. Pero la voz de mi madre, suave y firme, resonó en mi mente: paciencia, hija. Resiste.
Quise aferrarme a esa enseñanza, pero la paciencia se estaba agotando como el agua en un pozo seco. El vaso roto era solo el preludio, lo que venía ahora era el verdadero estallido. Sentí un golpe invisible que me sacudió el alma, una humillación tan profunda que casi me hizo caer al suelo. Él alzó la voz, esta vez con rabia contenida, como si cada palabra fuera un látigo que me azotaba sin piedad. Eres una sombra sin valor. Nadie te va a salvar y nadie va a escuchar tus gritos. El frío de esas palabras me atravesó el cuerpo, congelando cada pensamiento, cada respiro. Quise responder, pero la voz se me ahogó en la garganta. Mi cuerpo se tensó, mis músculos se contraían con fuerza, mientras la adrenalina me invadía, cortando el aire con su filo afilado. Cerré los ojos por un segundo, intentando encontrar un refugio dentro de mí, un rincón donde el dolor no pudiera alcanzarme. Pero no lo había. Sentí sus manos agarrar mi brazo con fuerza, un agarre que quemaba la piel y dejaba marcas invisibles de dominio y amenaza. El frío del suelo bajo mis pies, la textura áspera de los fragmentos de cerámica, el olor acre del miedo que parecía impregnarse en cada rincón de la habitación. Todo se mezclaba en una tormenta caótica que me envolvía y me arrastraba hacia un abismo sin fondo. Mi respiración se aceleró, corta y entrecortada, como si el aire fuera un enemigo que se negaba a entrar en mis pulmones. El tiempo se volvió un torbellino. Cada segundo parecía una eternidad y, al mismo tiempo, pasaba con una rapidez angustiante. La luz tenue de la lámpara oscilaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, reflejando la violencia contenida en aquel momento. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en una red invisible de miedo y desesperación. Quería gritar, pero solo salió un susurro ahogado, una súplica muda que se perdió en la oscuridad. Él se acercó más, la amenaza palpable en cada movimiento. Esto es solo el principio, susurró con una voz cargada de veneno. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, mezclándose con la sensación de quemazón en mis manos, que temblaban sin control. Cada palabra suya era un golpe que me hundía más en ese pozo de humillación y terror. La casa, antes un lugar de recuerdos, se había transformado en una cárcel sin paredes visibles, donde cada objeto, cada sonido, cada olor me recordaba la prisión en la que estaba atrapada. Mi piel se erizó, la tensión en mis músculos se volvió insoportable. El ruido del vaso roto seguía resonando en mis oídos, un eco persistente que simbolizaba todo lo que se había roto en mi vida. La sensación de peligro era tan intensa que sentí náuseas, un revoltijo en el estómago que me hizo doblar ligeramente las rodillas. Pero no podía mostrar debilidad. No ahora. Tenía que mantenerme firme, a pesar del terror que me inundaba. De repente, una corriente fría atravesó la habitación, como un suspiro helado que me recorrió la nuca y me hizo estremecer. Mi corazón pareció detenerse por un instante, un silencio absoluto que precedía a la tormenta que sabía que estaba por venir. No había vuelta atrás. Aquella noche marcaba el fin de una etapa. El límite había sido cruzado, y en ese cruce sentí que algo dentro de mí despertaba, una llama silenciosa, una rabia contenida que reclamaba ser liberada. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, pero en ese cierre también sentí un pulso de vida, un latido firme que me decía que aún estaba allí, que aún podía luchar. El olor del miedo se mezclaba con un leve aroma a pólvora, como si el aire mismo presagiara la explosión inevitable. El frío se intensificó, calándome hasta los huesos, mientras mis manos se cerraban en puños, apretando con fuerza hasta sentir el ardor. Entonces, el mundo pareció girar bruscamente. Un zumbido agudo cortó el aire, una vibración que sacudió mi cuerpo y me lanzó hacia adelante, tambaleándome contra la pared. El impacto fue seco, la textura rugosa del yeso raspando mi piel, y un dolor agudo se irradiaba en mi costado, un aviso brutal de que el abismo ya no era una amenaza lejana, sino una realidad inmediata. Mi aliento escapó en un jadeo ahogado y el sabor metálico de la adrenalina llenó mi boca, fuerte y penetrante. El silencio se rompió solo para dar paso a un nuevo tipo de caos, uno que no podía controlar ni prever. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual. El vaso roto en el suelo, las palabras cortantes, el agarre firme y la amenaza en su voz habían desatado una tormenta que no podría detener. El tiempo se había fracturado y yo estaba atrapada en esa fractura, oscilando entre el miedo paralizante y una determinación que empezaba a arder con intensidad inusitada. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo miedo. Era la chispa de una revolución interna, un fuego que comenzaba a consumir las cadenas invisibles que me mantenían prisionera. La piel quemada por el frío, el sonido persistente de mi respiración acelerada,
El olor a humedad y polvo que impregnaba todo eran testigos mudos de un momento que lo cambiaría todo. El suelo bajo mis pies parecía tambalearse, como si la tierra misma reconociera que el equilibrio se había roto. Abrí los ojos con fuerza, y la penumbra me devolvió una imagen clara. No podía seguir así. La humillación, el miedo, la violencia habían alcanzado un punto insostenible. La casa ya no era un refugio, sino una jaula. Y yo ya no era la prisionera silenciosa que alguien esperaba que fuera. Algo dentro de mí había despertado. El pulso en mis venas latía con una fuerza nueva, una urgencia que no podía ignorar. Entonces sentí un golpe seco en mi espalda, un empujón que me lanzó contra el frío muro. El dolor ardía, pero no me derrumbé. La oscuridad que me envolvía se volvió densa, casi tangible, y supe que en ese instante estaba al borde de algo irreversible. Mis dedos se aferraron a la pared, buscando apoyo, mientras una oleada de frío me atravesaba el cuerpo, un presagio cruel y poderoso. La tormenta había estallado. Y yo estaba lista para enfrentarla. No instante en que el vaso cayó y se hizo añicos, sentí que también se rompía algo dentro de mí. Esa rabia que había estado fermentando, esa humillación repetida, explotó sin aviso. ¿Cuántas veces puedo callar sin perder la voz? ¿Cuántas veces puedo aguantar sin quebrarme? Si alguna vez te sentiste atrapado, sin poder gritar, sin un lugar donde ir, sabes exactamente lo que es esta mezcla de miedo y furia que arde en mi pecho. No puedo quedarme callada. No puedo fingir que todo está bien cuando mi alma grita por libertad. Por eso te lo digo ahora, si alguna vez sentiste que estabas en una jaula, comparte tu historia. No estamos solas en esta lucha. Cada comentario, cada like, cada palabra que escribas aquí es un acto de resistencia. Es un paso hacia afuera, hacia la luz que nos merecemos. ¿Has sentido esa injusticia que te aplasta y te niega el derecho a ser feliz? ¿Has visto cómo el silencio se convierte en tu peor enemigo? Entonces no te calles más. Cuéntame qué sientes, qué temes, qué te hace querer romper todo y escapar. No importa si es pequeño o grande, tu dolor es real y merece ser escuchado. Quiero que este momento sea un grito colectivo. Que no quede en silencio la injusticia que vivimos. Porque solo juntos podemos transformar el miedo en fuerza. ¿Estás dispuesto a romper tus cadenas conmigo? ¿A compartir esta rabia y convertirla en libertad? Aquí te espero, no te quedes callado. Tu voz importa. El estrépito del vaso al romperse contra el suelo retumbó en mis oídos como un disparo seco que atravesó el silencio de la casa. Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido cada nervio, encendiendo una alarma interna que no podía apagar. Sentí que mis piernas temblaban sin control, un temblor frío que subía desde los tobillos hasta las caderas, como si ya no pudieran sostenerme en pie. Mi respiración se volvió errática, entrecortada y superficial, una lucha constante para llenar mis pulmones mientras el aire parecía escaparse entre mis dedos invisibles. Un sudor frío perlaba mi frente, goteaba lentamente por mi cuello y empapaba la tela de mi vestido, aunque no podía sentir el calor, solo esa humedad pegajosa que me recordaba que estaba viva, aunque atrapada. Mi mente, por su parte, era un torbellino caótico. Palabras y sensaciones se atropellaban sin orden ni sentido. No lograba comprender del todo lo que acababa de pasar, como si la realidad se hubiera fragmentado en 1000 pedazos junto con aquel viejo objeto que había sido testigo de tantas generaciones. Pensamientos inconexos surgían y se desvanecían con la misma rapidez. ¿Cuántas veces había soportado esta violencia silenciosa? ¿Cuántas veces mi voz había sido ahogada por el miedo y la humillación? Mi memoria me traía escenas difusas que se mezclaban con el presente, flashes de gritos apagados, miradas esquivas y el eco lejano de promesas rotas. Era como si un velo pesado cubriera mi conciencia, haciendo que cada instante se dilatara hasta volverse insoportablemente lento y a la vez demasiado fugaz para ser capturado. El sonido del vidrio estrellado había dejado un eco persistente en mis oídos, amortiguado por la presión que sentía en el pecho. Mi piel se erizaba y el olor metálico del vaso roto parecía impregnarse en el aire, llenándolo con un aroma que mezclaba polvo y peligro latente. La luz en la habitación se volvió difusa, como si un velo gris cubriera el mundo, desenfocando mis ojos y haciendo que las sombras se alargaran y se retorcieran a mi alrededor. Mi cuerpo se congeló por un instante, rígido y frágil a la vez, como una estatua de cristal a punto de romperse en 1000 piezas, reflejando la fragilidad de mi alma en ese momento de quiebre. Me sentí como un barco a la deriva en medio de una tormenta sin orillas visibles, sin un ancla ni un faro que me guiara. El suelo bajo mis pies parecía desaparecer, desvaneciéndose en un abismo oscuro que amenazaba con tragármelo todo.
Cada respiración era una batalla entre la necesidad de huir y la parálisis absoluta que me mantenía clavada en el mismo lugar. El tiempo se estiraba y comprimía en un vaivén vertiginoso, alternando entre momentos de claridad brutal y otros de confusión profunda. Una pausa breve, apenas perceptible, me permitió sentir el latido desbocado de mi corazón, un tambor que retumbaba en mi pecho como un reloj que marcaba un destino implacable. Cerré los ojos por un segundo, intentando contener la oleada de emociones que amenazaba con arrastrarme. Pero no había refugio en la oscuridad, la tormenta seguía rugiendo dentro de mí, una mezcla de miedo, rabia, tristeza y una necesidad urgente de romper las cadenas invisibles que me aprisionaban. El silencio que siguió al estruendo del vaso roto era ensordecedor, pesado como un manto de plomo que me oprimía el pecho y me impedía pensar con claridad. Sentí el peso de la opresión en cada poro de mi piel, una presión insoportable que me recordaba que no estaba sola en mi sufrimiento, que otras también compartían esta misma prisión. Pero en ese instante, esa realidad no era un consuelo, era un recordatorio doloroso de mi impotencia y de la larga batalla que aún debía enfrentar. Mis manos temblaban, incapaces de sostener nada, ni siquiera el aire que parecía escurrirse entre mis dedos. Una corriente helada recorrió mi espalda, erizándome la piel y clavándose como agujas invisibles en mis músculos. La habitación, antes tan familiar, ahora se sentía ajena y hostil, un espacio que contenía no solo las paredes que me encerraban, sino también las heridas que sangraban en silencio dentro de mí. El eco del vaso roto resonaba en cada rincón, un testimonio mudo de la violencia que había explotado y de la que ya no podía hacer caso omiso. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Eran un mar contenido, una marea de dolor que amenazaba con desbordarse y arrastrarlo todo a su paso. La respiración seguía entrecortada, como si cada aliento fuera un esfuerzo titánico para mantenerme en pie. El mundo a mi alrededor parecía girar lentamente, una danza macabra donde yo era la prisionera de un destino que se desmoronaba conmigo. En medio de este caos, una imagen se impuso con fuerza en mi mente, el vaso roto, con sus fragmentos dispersos por el suelo, reflejando la luz como espejos rotos que multiplicaban mi vulnerabilidad. Yo era ese vaso, frágil y destrozada, pero también con la posibilidad de reconstruirme, aunque los cortes quedaran para siempre. La idea de que mi vida podía cambiar en ese preciso instante era aterradora, a la vez, sorprendentemente liberadora. Sin embargo, esa chispa de esperanza estaba sepultada bajo capas de miedo y confusión que aún no podía desentrañar. El tiempo seguía su curso, indiferente a mi tormento interno. Cada sonido, cada sombra, cada suspiro se transformaba en un recordatorio de mi realidad quebrada. Y aunque mi cuerpo temblaba y mi mente vagaba en un mar de incertidumbre, algo dentro de mí comenzaba a despertar, aunque no podía aún ponerle nombre ni forma. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después, que el suelo debajo de mí había cambiado para siempre, y que lo que antes parecía estable ahora era un terreno movedizo e impredecible. Sentí que mis sentidos se agudizaban, como si el mundo entero se condensara en ese instante de dolor y revelación. El frío en mi piel, el sabor metálico en mi boca, el sonido amortiguado de mis propios latidos, todo se combinaba para crear una experiencia abrumadora y profundamente íntima. Era como si mi cuerpo entero gritara en silencio, mientras mi alma se deshacía en pedazos, buscando desesperadamente un camino para recomponerse. No había espacio para el alivio ni para la calma. Solo quedaba la tormenta, rugiendo con furia en cada fibra de mi ser, recordándome que la opresión no había terminado, que la batalla apenas comenzaba. Pero también me mostraba que el silencio había sido roto, que mis cadenas se habían aflojado al menos un poco, y que ahora, aunque temblando y herida, estaba viva para enfrentar lo que viniera. El eco del cristal rompiéndose aún resonaba en mis oídos, un sonido seco y agudo que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La fría sensación del piso bajo mis pies descalzos me recordaba lo frágil que había sido ese instante, como un objeto tan pequeño podía desencadenar una tormenta dentro de mí. Cerré los ojos por un momento y el frío de los fragmentos contra la piel de mis manos me devolvió a ese segundo, preciso en que todo cambió, cuando la quietud de mi mundo se quebró en 1000 pedazos invisibles. Ese sonido, ese frío, me llevó a otro momento muy distinto, aunque igualmente intenso. Recordé una tarde en mi infancia, cuando el sol dorado entraba a raudales por la ventana de la casa de mi abuela. Sentada en el patio, con la tierra tibia bajo mis pies y el aroma dulce de las flores frescas llenando el aire, escuchaba el susurro de las hojas movidas por la brisa. La voz de mi abuela, suave y cálida, me hablaba de esperanza y fuerza, mientras me enseñaba a tejer con sus viejas manos arrugadas. El roce de la lana entre mis dedos era tan delicado como el amor que sentía en ese instante, un amor que parecía capaz de envolverme y protegerme contra cualquier tormenta.
En aquel entonces, la vida parecía un paisaje abierto, lleno de promesas y colores brillantes. No había cadenas invisibles ni silencios pesados, solo la libertad de soñar y la certeza de que, aunque el mundo fuera difícil, existía un refugio en la ternura y la verdad. Esa tarde quedó grabada en mí como un faro, una luz que me guiaba en medio de la oscuridad que luego se instaló. Ahora, en este presente opresivo, el contraste era doloroso. La calidez de esa tarde me parecía un recuerdo lejano, casi otro mundo, mientras que aquí estaba yo, atrapada en una casa que parecía más una jaula, con paredes que absorbían cada suspiro y un aire cargado de mentiras y silencios forzados. La tensión en mi pecho era como una piedra pesada que me impedía respirar con normalidad, y el eco del vaso roto parecía simbolizar la ruptura no solo de un objeto, sino de la ilusión de seguridad que alguna vez tuve. Sin embargo, esa memoria también me recordaba algo fundamental, algo que no podía perder incluso en medio de la tormenta. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de aferrarse a la propia dignidad, a la propia verdad, aunque todo parezca desmoronarse alrededor. La ternura que sentí aquella tarde con mi abuela se convirtió en un principio inquebrantable. Nunca permitiría que me arrebataran la voz ni la esperanza, no importaba cuán oscuro fuera el camino. Ese principio se volvió un núcleo de resistencia dentro de mí, un refugio invisible que me sostenía cuando la opresión amenazaba con aplastarme. Era un recordatorio silencioso de que merezco respeto, amor genuino y la libertad de ser quien soy, sin máscaras ni cadenas. Aunque el miedo y la confusión me invadieran, esa verdad permanecía intacta, como un fuego pequeño pero constante que negaba extinguirse. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre no desaparecía. La pausa que me permitía recordar y reafirmar mis valores era breve, una tregua en medio de un conflicto que seguía latente y amenazante. La sensación de fragilidad que me acompañaba desde el instante en que el vaso cayó y se hizo añicos no se desvanecía. Al contrario, se mezclaba con una inquietud persistente. Sabía que esa ruptura había abierto una puerta, pero no podía evitar temer que habría del otro lado, qué peligros y desafíos me esperarían en la lucha por recuperar mi vida. El silencio que siguió al estruendo parecía guardar secretos que todavía no estaba lista para enfrentar, y la ansiedad se colaba entre cada pensamiento, recordándome que la libertad no se conquista sin heridas. La fragilidad y la fuerza coexistían en un equilibrio precario, y aunque mi espíritu buscaba aferrarse a la luz, la sombra seguía acechando, insistente y real. Así, me quedé en ese instante suspendido, entre el eco del pasado y la incertidumbre del futuro, comprendiendo que aunque la pausa fuera necesaria para respirar y reunir fuerzas, la batalla apenas comenzaba, y la inquietud seguiría siendo compañera hasta que encontrara mi propio camino hacia la libertad. La fragilidad que sentí cuando el vaso se rompió bajo mis manos no desapareció, pero algo en mí cambió para siempre. Fue como si un hilo invisible que me mantenía atada a la sombra de aquel matrimonio opresivo se tensara hasta el límite, anunciando que estaba a punto de romperse. Ya no era la misma mujer que soportaba en silencio cada mentira, cada herida disfrazada de rutina. La tormenta que se desató en mi interior no era ya solo un grito ahogado, sino un fuego que comenzaba a iluminar un camino oculto, un sendero que hasta entonces había estado velado para mis ojos cansados. El aire en la habitación parecía más denso, cargado de un aroma sutil, una mezcla de madera vieja y un perfume que solo yo reconocía. Un vestigio de aquellos días en la casa de mi abuela, donde aprendí que la fuerza no siempre es ruido y furia, sino un acto de resistencia silenciosa. En ese instante, la textura áspera del antiguo pañuelo que siempre guardé en el bolsillo, un regalo suyo, cobró una nueva dimensión. No era un simple trozo de tela, sino un amuleto que llevaba conmigo, un recordatorio tangible de que no estaba sola, de que había una historia de lucha y dignidad corriendo por mis venas. En mi mente se desplegaba una imagen clara y precisa, un documento enrollado, cuidadosamente escondido en un compartimento secreto del escritorio que él nunca sospechó. Aquella hoja guardaba verdades invisibles a los ojos de la familia y de la sociedad que nos observaba con juicio silencioso. Era mías bajo la manga, el recurso oculto que me daba poder en medio de la tormenta, un arma que no necesitaba ser empuñada con violencia, sino presentada con la calma implacable de quien sabe que ha esperado el momento justo. El tacto frío del papel me recordaba que estaba lista. No una lista de actos impulsivos, sino de pasos medidos, firmes, que construirían una salida definitiva. La tensión que sentía era como un reloj de arena invisible, donde cada grano caía con la precisión de un latido, marcando el tiempo antes de la decisión irrevocable. Mi corazón ya no latía con miedo, sino con una certeza silenciosa, un control que se manifestaba en la forma en que mis dedos apretaban el pañuelo, en la manera en que mis ojos recorrían cada rincón de aquella casa que se había convertido en una jaula.
El silencio era ahora mi aliado, un manto que cubría mis movimientos, mis pensamientos, mis planes aún invisibles para el mundo exterior. En ese silencio podía escuchar el eco lejano de mi propia voz interior, firme y clara, que me decía que era momento de actuar. No era una urgencia descontrolada, sino la calma de la tormenta antes del rayo, la tensión contenida que precede a la liberación. Pude sentir la textura del suelo bajo mis pies desnudos, frío y real, recordándome que estaba aquí y ahora, que el pasado no definiría mi futuro. Una brisa suave, apenas perceptible, se coló por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra mojada, a renovación. Era como si la naturaleza misma conspirara a mi favor, preparando un escenario donde la justicia, esa palabra tantas veces negada en mi vida, podría finalmente abrirse paso. El aroma me envolvió, me dio fuerzas, y sentí que mi cuerpo, antes tembloroso, ahora estaba firme, preparado para sostener la verdad que ocultaba. Pensé en la imagen de un árbol viejo, con raíces profundas que se aferran a la tierra aunque el viento intente arrancarlo. Esa era mi alma en ese momento, arraigada en mis recuerdos, en mi dignidad, pero lista para extender ramas nuevas hacia la libertad. No había vuelta atrás, pero tampoco un paso precipitado. Era una espera activa, una vigilancia atenta, una paciencia que solo los que han sufrido en silencio conocen. Sentí el peso invisible de la mirada de aquellos que me subestimaban, de quienes creían que mi voz nunca saldría de ese cuarto cerrado, que mi verdad se quedaría enterrada bajo capas de miedo y vergüenza. Pero detrás de ese peso había un fuego oculto que ellos no veían, un poder silente que comenzaba a crecer con cada respiración profunda que tomaba. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes, como si hubieran encontrado un ritmo propio, un pulso que marcaba el inicio de algo nuevo. No había palabras, no había gritos, solo una decisión interna que se sentía tan sólida como la piedra. Sabía que lo que venía no sería fácil, que la batalla estaba apenas comenzando, pero también sabía que ya no me quedaría inmóvil, atrapada en un papel de víctima. El momento se volvió tangible cuando el reloj de pared marcó una hora exacta. Un tic-tac que parecía sincronizado con mi respiración. Fue entonces que comprendí que la espera había terminado. No había prisa, pero tampoco indiferencia. Había una promesa silenciosa en el aire, una amenaza disfrazada de calma que presagiaba la tormenta que estaba por desatarse. El pañuelo en mi mano se convirtió en un símbolo de todo lo que había soportado y de todo lo que estaba a punto de reivindicar. En ese instante, la casa que me había aprisionado durante tanto tiempo parecía temblar con la fuerza de mi decisión, como si las paredes escucharan el latido firme de una mujer que se niega a desaparecer. La luz tenue que entraba por la ventana jugaba con las sombras, creando formas inciertas, reflejando el misterio de lo que estaba por venir. Era la calma antes del cambio, la pausa decisiva que guarda en su interior el poder de la transformación. Y mientras el silencio se hacía más profundo y la noche comenzaba a caer, supe que no había vuelta atrás. Que la historia que aún no había sido contada estaba por salir de las sombras. Esto acaba de empezar. Todavía puedo sentir el temblor en mis manos cuando el jarrón se hizo añicos contra el suelo de la sala. Fue el instante preciso en que el silencio se rompió dentro de mí, un ruido sordo que resonó más fuerte que todas las palabras que no me atreví a decir. Aquel fragmento de cerámica, tan frágil como mi alma hasta entonces, era el espejo de todo lo que estaba por derrumbarse. No fue solo un objeto roto, sino un punto de quiebre, un antes y un después que marcó el fin de mi sumisión y el inicio de mi despertar. En ese instante, comprendí que ya no podía seguir siendo prisionera de un matrimonio que me devoraba por dentro, ni de una familia que justificaba el abuso con miradas cómplices y silencios cómplices. La casa que me había aprisionado tantas veces, que parecía respirar con el aliento pesado de las mentiras y las traiciones, ahora sentía la vibración de mi decisión. Cada pared parecía estremecerse con la fuerza de mi voluntad, como si pudiera escuchar el susurro de la libertad queriendo abrirse paso entre los escombros de mi pasado. No sé qué vendrá, pero sé que no será lo que ellos esperan. No más noches en vela escondiendo lágrimas, no más sonrisas falsas que enmascaran el miedo, ni más cadenas invisibles que me atan sin que nadie lo vea. Hay un fuego que se ha encendido en mi pecho, un fuego silencioso pero implacable, que arde con la fuerza de todas las mujeres que nunca tuvieron voz. Ya no estoy sola, aunque parezca solitaria en esta lucha. En cada latido siento la presencia de aquellas que me precedieron y de aquellas que vendrán después. Mi alma ya no es una jaula, es un campo abierto donde germina la esperanza y la valentía. No puedo contar todo lo que he planeado, ni revelar las cartas que guardo con celo. El momento para mostrar mi verdadero poder aún no ha llegado, pero cuando lo haga, nada ni nadie podrá detenerme. La noche se cierne sobre mí como un manto oscuro, pero no temo a la oscuridad.
En ella encuentro la fuerza para tejer mi propia historia, para escribir un final que no sea el que otros han dictado. La luna observa desde el cielo, testigo silencioso de mi promesa y mi rebelión. He aprendido que el silencio puede ser un arma afilada, una estrategia sutil que desarma al enemigo sin hacer ruido. Mi voz, antes callada, está preparando un grito que resonará más allá de estas paredes, más allá de las mentiras y las verdades distorsionadas. Sé que él estará atento, acechando cada movimiento con su arrogancia y su poder mal ganado. Pero esta vez, no soy la víctima resignada que puede ser manipulada ni controlada. Soy una tormenta que se avecina, una fuerza imparable que ha decidido reclamar lo que es suyo por derecho. No hay marcha atrás, no hay rendición. Solo queda avanzar, paso a paso, con la mirada fija en el horizonte que promete la libertad. Y aunque el camino sea incierto y peligroso, lo recorreré con la certeza de que cada batalla librada me acerca más a la justicia que anhelo. En esta oscuridad que me rodea, hay una luz que no se apaga, la convicción de que merezco algo mejor, que merezco ser dueña de mi destino. No voy a esperar a que me liberen, porque mi liberación depende solo de mí. Y aunque el miedo intente susurrar dudas y la ansiedad quiera paralizarme, mi corazón late con la fuerza de un tambor de guerra, marcando el ritmo de mi resistencia. El mundo puede pensar que me tiene atrapada, que mis sueños están enterrados bajo el peso de sus mentiras, pero no conocen la fuerza que guardo en silencio, la fortaleza que crece en las sombras. El documento secreto que sostengo en mis manos es mi as bajo la manga, mi carta decisiva. Es la llave que puede abrir las puertas cerradas con cerrojos de miedo y manipulación. No es solo papel, es la verdad que ellos temen, la evidencia que puede derribar sus mentiras y poner fin a la injusticia que me ha consumido. Pero no es momento de apresurar la jugada, debo ser cautelosa, paciente, porque la batalla es mucho más grande que un solo golpe. Estoy preparada para jugar el juego, para desafiar el tablero y cambiar las reglas que me han impuesto. Mientras camino por esta casa que parece un laberinto de recuerdos dolorosos, siento que cada paso es un acto de rebelión. Cada habitación guarda ecos de promesas rotas y mentiras disfrazadas de cariño, pero también es testigo de mi transformación. La niña que una vez fue silenciada ahora está despierta, y con ella, la mujer que no va a permitir que le arrebaten su dignidad. Mi voz puede haber estado en pausa, pero mi alma nunca dejó de gritar justicia. El futuro todavía está envuelto en sombras, pero hay un resplandor que se asoma en el horizonte, una promesa de cambio que no puedo ignorar. No sé qué desafíos me esperan ni qué monstruos tendré que enfrentar en este camino, pero sé que no estaré sola. Mi historia está lejos de terminar, y aunque el enemigo sigue vigilando, no puede detener lo inevitable. La verdad saldrá a la luz, y con ella, mi libertad. Ahora, en este instante suspendido entre el pasado que dejo atrás y el futuro que me reclama, me pregunto, ¿estás listo para descubrir qué se esconde tras la puerta que he decidido abrir? Este es solo el comienzo. La batalla apenas comienza, y las sombras que creías intocables están a punto de temblar. Si quieres saber cómo termina esta historia, si sientes esa llama de indignación y esperanza arder contigo, acompáñame en este viaje. Comenta, comparte, suscríbete, porque lo que viene no es solo mi lucha, es la lucha de todas las voces que han sido silenciadas demasiado tiempo. Esto no termina aquí. Yo no terminaré aquí.